Hola, vamos a empezar a estudiar en este vídeo una cosa ya que está chula, pero que se complica un poco, a priori, porque si vas entendiendo las cosas y sabiendo y habiendo entendido las cosas que hemos visto de la recta de los planos anteriormente, tienes mucho ganas, ¿vale? Entonces, en esta parte, que vamos a empezar viendo con GeoGebra como siempre, lo que te están preguntando es que estudies la posición relativa, en este caso de varias rectas en el espacio, ¿vale? Entonces, ¿qué significa lo primero? ¿Qué significa la posición relativa? La posición relativa, lo que te está diciendo, lo que está preguntando es cómo son las rectas en el espacio, si son paralelas, si se cortan, si son coincidentes o si se cruzan, ¿vale? Son las 4 cosas que puede pasar. Luego todo esto lo veremos de forma algebraica, pero es bueno saberlo, ¿vale? De forma visual, ¿vale? Para que distingamos los 4 casos. Lo vuelvo a repetir. Que sean coincidentes, que sean secantes, lo cual significa que se cortan las 2 rectas, que sean paralelas o que se crucen, ¿vale? Entonces, he puesto aquí me he construido un pequeño cubo. El cubo no tiene nada que ver, únicamente me sirve para darle visión espacial a la posición de la recta. Entonces, fijaros, si son coincidentes, quiere decir que son las mismas. Imaginaros una recta, esta recta azul y la misma recta. Entonces, eso significa que son coincidentes. Esta recta amarilla, ¿vale? Y esa recta azul se cortan. ¿Dónde se cortan? En este punto, en el punto M. ¿Estáis viendo, no? ¿Vale? Luego, la recta azul y la recta verde son rectas paralelas. Fijaros que si lo pongo así el cubo, la recta azul y la recta verde son rectas paralelas. ¿Y qué le pasa a la recta amarilla y a la recta verde? Desde esta perspectiva parece que se cortan, pero si nosotros giramos el cubo, nos damos cuenta que las rectas se cruzan. ¿Qué significa que se crucen? Que pasa una por encima de la otra, pero nunca se corta. ¿Vale? Estáis viendo. Pasa una por encima de la otra y nunca se corta. Entonces, visualmente, ver lo que le pasa a la recta en el espacio, estáis viendo que es fácil. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿O cómo se va a hacer de forma algebraica? Si 2 rectas son coincidentes, fijaros que lo que vamos a utilizar siempre van a ser un punto de la recta y su vector director. Acordaros que una recta queda definido por un punto y un vector director. Entonces, imaginaros que de la recta azul hemos cogido el punto M y este vector director. Entonces, ¿qué pasa? Y de la recta verde hemos cogido el punto I y ese vector director. Entonces, ¿cómo sé yo que 2 rectas son coincidentes? Si son coincidentes, este vector y este son vectores paralelos, ¿estáis viendo? ¿Vale? ¿Estáis viendo? Entonces, si son coincidentes, ¿qué le tiene que pasar a los vectores? Venga, espero vuestra respuesta. Que son proporcionales. Muy bien. Entonces, si estos 2 vectores son paralelos, eso quiere decir que los vectores son proporcionales. Pero entonces, si los vectores directores de la recta son proporcionales, puede pasar 2 cosas. Que sean paralelos o que sean coincidentes. ¿Cómo se sabe si son las rectas coincidentes o paralelas? Pues si un punto de esta recta pertenece a la otra, quiere decir que son coincidentes, que las 2 rectas son coincidentes, porque cualquier punto de una recta pertenece a la otra. Y si pruebo con un punto y no pertenece a la otra, quiero decir que son paralelas. Entonces, resumen, para comprobar si 2 rectas son paralelas o coincidentes, primero miro sus vectores directores. Si los vectores directores son proporcionales, pueden ser paralelas o coincidentes. En otro caso, no son ni paralelas ni coincidentes.
Entonces, si pueden ser paralelas coincidentes porque los vectores son proporcionales, pues miro para saber cómo es, si es coincidente o paralelo, uso un punto de una y compruebo que está en la otra. Si eso se cumple, quiere decir que las rectas son coincidentes. Si no se cumple, quiere decir que las rectas son paralelas. ¿Vale? Bueno, como de todas formas esto lo veremos luego de forma algebraica, pero quedaros con eso. Luego, ¿qué pasa si los vectores no son paralelos? Por ejemplo, este vector director, estoy viendo este vector director y este no son paralelos. Entonces, si no son paralelos, quiere decir que no son proporcionales. Entonces, ¿qué puede pasar? Que las rectas sean secantes, como en este caso. Fijaros que esta recta es secante con esta. Pero también puede pasar que este vector y este tampoco llevan la misma dirección, no son proporcionales. Entonces, ¿qué puede pasar también? Que la recta naranja o amarilla y la recta verde se cruzan. Son las otras dos alternativas. Entonces, si los vectores no son proporcionales, o las rectas son secantes o las rectas se cruzan. ¿Cómo lo averiguamos eso? Pues fijaros, se averigua cogiendo un punto de una recta y un punto de la otra y calculando su vector. El vector que une un punto con otro. Entonces, fijaros, si la recta azul y la recta naranja son secantes, tengo tres vectores, este y este, en un mismo plano. Fijaros que si los pongo así, de ahí no se escapa nada, no sale nada por aquí. Eso quiere decir que los tres vectores están en un mismo plano. Eso quiere decir que los tres vectores, este vector que es el vector director de la recta amarilla, ese vector que es el vector director de la recta azul y ese vector que es el vector que une los dos puntos que me he cogido de cada una de las rectas, pues están en el mismo plano. Los tres vectores son coplanarios, los tres vectores son linealmente dependientes. Entonces, ¿cuánto vale el determinante? 0. ¿Vale? ¿Qué pasa si los vectores, si las rectas se cruzan? Pues fijaros, me cojo este vector, ese, me cojo este, por ejemplo, ese vector, me cojo este y me cojo este. ¿Qué le pasa a estos tres vectores? Este de aquí, fijaros que me lo puedo poner aquí, ¿vale? Para ponerlo uno a continuación del otro. Entonces, ¿qué le pasa a estos tres vectores? A este y a este. Que son tres vectores que no están en un mismo plano. Son tres vectores linealmente independientes. Entonces, ¿cuánto vale el determinante de el formado por un vector de la recta, el otro vector director de la recta y el vector que une un punto con otro? Pues va a valer distinto de 0. ¿Por qué? Porque las rectas, en este caso, se cruzan. ¿Vale? Pues eso es la aplicación práctica de esto. Luego lo vemos eso de forma algebraica. ¿Vale? Venga, muy bien. Fijaros esta nueva situación. Me dice posición relativa de recta y plano en el espacio. Entonces, lo que me están preguntando es qué le puede pasar a una recta y a un plano en el espacio. Pues, ¿qué le puede pasar? Pues fijaros, tenemos tres posibles cosas. Primera cosa, la recta azul está contenida en el plano. En el plano... Mira qué bonito esto, así. La recta azul está contenida en el plano. Esa es la primera cosa que puede pasar. Segunda cosa, de nuevo el cubo lo he puesto para darle este volumen, pero que ahí el cubo no estaría. Segunda cosa que puede pasar, que la recta corta al plano. Fijaros la recta verde que corta al plano. Es como si, imaginaros que el plano es un trocito de carne, ¿vale? Y esto es un pinchito. O sea, un pincho que pincha ese trozo de carne. Entonces la recta corta el plano. Y la tercera cosa que puede pasar es que la recta y el plano sean paralelos. Fijaros la recta amarilla y el plano en azulito. Fijaros que, a ver si lo consigo poner. A ver, no, así. Fijaros, la recta en amarillo y el plano. Fijaros que se queda paralelo, ¿vale? Vale, ya que me flipo, a ver si lo consigo poner bien otra vez. Bueno, así, venga, así. Entonces,
Esas son las tres posibles cosas que puede pasar. Contenida, secante y paralelo. No hay más. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso de forma algebraica? Pues fijaros, vamos a tener en cuenta una cosa que ya hemos dicho anteriormente, que el vector normal. El vector normal del plano todavía lo hemos utilizado poco, pero de aquí a poco, van a la redundancia, lo hemos utilizado mucho. Entonces, aquí he puesto el vector normal del plano, este de aquí, este vector negrito, ¿vale? Es un vector perpendicular al plano. Entonces, fijaros lo que pasa con si la recta está contenida o la recta es paralela, fijaros que el ángulo que se forma es de 90 grados. Veis que lo pongo así. El ángulo que se forma es de 90 grados. O sea, el angulito este que hay aquí es de 90 grados. Lo quería poner, pero bueno. No, ¿qué pasa también si... Bueno, se me ha ido, he puesto un pedazo de vector normal. Fijaros lo que estaba diciendo. El vector normal y el vector directo de la recta, ¿vale? El vector normal del plano y el vector directo de la recta, si la recta está contenida, forma 90 grados. Pero es que si la recta es paralela al plano, pasa exactamente lo mismo. Esa recta, ¿vale? Y este vector forman 90 grados, ¿vale? Fijaros, es como si la recta es esta de aquí, que es esta misma, ¿vale? Forma 90 grados. Y la recta azul, fijaros que forma también 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo el vector directo de la recta y tengo mi vector normal, entonces lo que hago, lo primero, para saber si está contenida o es paralela, lo que hago es comprobar que el vector directo de la recta y el vector normal forman 90 grados. O sea, son ortogonales. Su producto escalar vale 0. Entonces, si pasa eso, pues ¿qué tengo? Pues que puede ser o contenida o paralela. ¿Qué no pasa? Pues la recta va a ser secante, ¿vale? Entonces, ya sabemos distinguir cuando una recta es secante, cuando el producto escalar del vector normal y el vector director sea distinto de 0. Entonces, cuando sea 0, puede ser una cosa u otra. ¿Cómo sabemos que la recta está contenida en el plano? Pues muy fácil. Cogemos cualquier punto de la recta y probamos si ese punto pertenece al plano. Si ese punto pertenece al plano, pues entonces la recta está contenida en el plano. ¿Que el punto de la recta no pertenece al plano? Pues la recta es paralela al plano. Pues ya está. Eso es las cosas que tenéis que saber de esto. Bueno, vamos con el tercer caso. Me preguntan o me piden la posición relativa de dos planos en el espacio. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué le puede pasar a dos hojas de papel cuando yo cojo una con una mano y otra con otra? Entonces, imaginaros que las hojas de papel no se pueden deformar. Primera cosa que le puede pasar, aquí utilizo como referencia el plano que pasa por o que contiene al eje X y el que contiene al eje Y, que tiene como vector normal el vector 0, 0, 1. Es uno de sus vectores normales. ¿Estáis viendo, no? Es el vector normal al plano este que está en gris. Entonces, estoy diciendo, una de las hojas que yo cojo del cuaderno es este plano, el plano XY. Pues fijaros, una de las cosas que le puede pasar, que la otra hoja la ponga encima. Entonces, ¿cómo son estos dos planos? Pues evidentemente son dos planos paralelos. Fijaros, son dos planos paralelos. ¿Cómo yo sé que esos dos planos son paralelos? Porque tienen el mismo vector normal. El vector de arriba, el vector normal al plano este, va a ser el mismo que el vector normal a este. Llevan la misma dirección, ¿vale? Los dos vectores normales, tanto el del azul como el del gris, llevan la misma dirección. Entonces, dos planos serán paralelos cuando tengan el mismo vector normal. Pero ¿qué pasa? Si me cojo como segundo plano, lo pongo justo encima del que tenía. Fijaros que se ha puesto esto en verde porque en la segunda hoja del cuaderno la pongo justo encima de la hoja, de la primera hoja que era la gris. Entonces, estos planos como son coincidentes, ¿vale? Esos dos planos son coincidentes. Tengo las dos hojas puestas una encima de otra. ¿Qué le pasa al vector normal? Pues el vector normal es el mismo también. Entonces, lo primero que voy a estudiar, si yo quiero estudiar la posición relativa de dos planos, es los vectores normales. Si dos planos tienen el mismo vector normal, pueden ser o paralelos o coincidentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo se distingue si es de un tipo u de otro?
Pues, a ver. Estoy esperando vuestra respuesta. Bien, ahí está. Utilizando un punto. Eso es, muy bien, muy bien. Me cojo un punto de un plano y compruebo si ese punto pertenece al otro. ¿Que el punto pertenece al otro? Pues entonces, ¿cómo son los dos planos si tienen el mismo vector normal? Coincidente. Si un punto cualquiera de un plano no pertenece al otro y los dos planos tienen el mismo vector normal, los planos son paralelos. Ahí está. Muy bien. Y el último caso, fijaros, tengo este plano con ese vector normal y este plano, ¿vale? Voy a intentar buscar el vector normal de ese plano, el que está en marrón. Que yo lo pongo aquí en GeoGebra. Fijaros, GeoGebra es una maravilla. Ojalá algún día os pueda gustar tanto como a mí. A ver, Q. Aquí yo vengo aquí, lo voy a poner esto más grande. Aquí, a ver si me deja borrarlo. Aquí Q. Ahí está. Pero ese vector normal, fijaros, ese vector normal te lo pinta en el origen de coordenadas. Voy a decir, yo quiero un vector que lleve la misma dirección que este, pero que pase por este punto, no me lo pongas ahí. Entonces, borro ese, ¿vale? Este vector es equivalente a este, ¿vale? Dentro de la clase, esto ya no os acordáis, pero dentro de la clase del vector libre que lleva esta dirección, ¿vale? Pues me cojo este, el vector fijo que está aquí. Fijaros, ahora, ese vector que me acabo de construir es perpendicular al plano marrón. Y el otro vector, este de aquí, es perpendicular al plano gris. Entonces, ¿cómo son esos dos vectores? ¿Cómo son esos dos vectores normales? Pues evidentemente no van a ser proporcionales, no van a llevar la misma dirección. Pues entonces, como no llevan la misma dirección, pues ¿cómo son los dos planos? Pues los planos son secantes. Cuando este plano corte de forma perpendicular al otro, fijaros que el producto escalar de ese vector, el vector normal del plano marrón con el vector normal del plano gris, va a ser 0. Eso es un caso particular dentro de la intersección de planos o de que los planos sean secantes. Cuando este plano marrón corta al plano gris de forma perpendicular. O sea, los vectores normales en ese caso van a ser perpendiculares, o sea, su producto escalar va a ser 0. Entonces, resumiendo, los dos planos, si tienen el vector normal proporcional, pueden ser coincidentes o paralelos. Coincidentes o paralelos. Serán coincidentes cuando cualquier punto de un plano pertenezca al otro y serán paralelos cuando no pase eso. Y cuando los dos vectores normales no sean proporcionales, tenemos que los dos planos son secantes. Y si los vectores normales dentro de ese apartado cumplen que su producto escalar es 0, quiere decir que los planos se cortan de forma perpendicular. Pues finito. Uy. Bueno, vamos con la última parte, que es esta, la de los planos, ¿vale? Me voy a venir para acá para poner la situación esta del principio, que es más sencilla. Fijaros, cuando me piden la posición relativa de tres planos en el espacio, esto luego veremos que lo vamos a estudiar a partir de los sistemas de ecuaciones. Eso que hacíamos de estudiar los rangos del teorema de Frobenius, de Roche-Frobenius, es lo que se va a utilizar aquí. Acordaros que cada plano tiene una ecuación lineal con tres incógnitas. Vamos a utilizar su ecuación general. Entonces, el término independiente que nosotros en estos de los planos lo hemos puesto a la izquierda, lo pasamos a la derecha. Entonces, si pongo la ecuación de los tres planos, pues en este caso voy a tener un sistema en el que la matriz de coeficientes es la matriz formada por los coeficientes de la incógnita y la matriz ampliada es la matriz formada por esos coeficientes y los términos dependientes. Entonces, cuando me pregunten la posición relativa de tres planos en el espacio, lo que me están pidiendo es, ¿el sistema tiene solución? O, gráficamente, me están diciendo, niño, niña, ¿qué le puede pasar a tres planos en el espacio? Pues le pueden pasar cuatro cosas, que no se corten, entonces no tiene solución. Que se corten en una recta, hay infinitas soluciones. Que se corten en un plano, en este caso también hay infinitas soluciones, pero fijaros que son distintos tipos de soluciones. Uno es me daría como la ecuación de un plano, o sea, dos vectores,
depende de un solo parámetro, de dos parámetros, perdón, y la ecuación de la recta depende de un solo parámetro, ¿vale? Entonces, en ambos casos habría infinitas soluciones, pero son diferentes tipos de infinitas soluciones. Y la cuarta cosa que le puede pasar a tres planos es que se corten en un punto. O sea, lo repito, 4 casos. Que no se corten, que no haya nada en común, que los tres planos no tengan nada en común. Esto es un ejemplo, lo que estáis viendo es un ejemplo de que los tres planos no tienen nada en común. También puede pasar que se corten los tres planos en una recta, que se corten en un plano o que se corten en un punto. Esos son los 4 posibles casos. Esos posibles casos me derivan de algunas situaciones más, que son las que vamos a ir viendo. No aquí, porque el ponerlo aquí es un rollo, al final te hace un lío. Lo veremos luego en la parte algebraica. Pero en definitiva son 4 posibles casos. Fijaros, vamos a poner otro ejemplo de este. Aquí tengo, fijaros, 3 planos y yo me pregunto, ¿esos 3 planos tienen algo en común? Pues la respuesta es que no. El marrón con el rosa, sí, esta recta. Fijaros que estas se cortan en esta recta. Y el azul y el marrón también tienen en común esta recta. Pero los 3 no tienen nada en común. Entonces, esto es un sistema que si yo lo pongo, no tiene solución. ¿Vale? Un sistema de ecuaciones lineales sin solución. El rango de la matriz de coeficientes, como estos dos planos son paralelos, quiere decir que sus coeficientes son proporcionales. Entonces, el rango de la matriz de coeficientes sería 2 por los coeficientes de este y por los coeficientes de este, por ejemplo, pero el rango de la matriz ampliada sería 3, ¿vale? Porque estos dos planos son paralelos. Entonces, el sistema no tiene solución según el teorema de Roche-Frobenius. Imaginaros que quito uno de los planos y tengo esto. Tengo dos planos, el rosa, y imaginamos que hay otro sobre él, y este plano marrón. Entonces, ¿qué le pasa a esos 3 planos? Que se cortan en una recta, en esta que hay aquí, ¿vale? Fijaros que aquí se ve perfecto. Los 3 planos se cortan en esta recta. Entonces, hay infinitas soluciones y las infinitas soluciones dependen de un parámetro. El parámetro que me da la ecuación, digamos, paramétrica de una recta. Ese es el lambda de la recta. Y ahora, os voy a intentar poner el último caso, a ver si lo consigo poner, creo que está aquí. Ese, yo creo que sí, que se sirve ya. Sí, fijaros. Fijaros los 3 planos. ¿Dónde se cortan? Pues se cortan en este puntito. Porque el marrón y el rosa se cortan en esta recta, pero ahora llega este y de esa recta, de esta, se queda solamente con este punto. Entonces, ¿qué tienen en común los 3 planos? Pues un solo punto. ¿Cuál sería la solución del sistema de ecuación lineal? Pues un solo punto, este de aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso tengo 3 planos que se cortan en un solo punto. Pues estos 4 casos, pues son las 4 posibles posiciones relativas de 3 planos en el espacio.